Hola, buenas tardes. Hoy quiero hablaros de la fe, ese instrumento tan valioso que Dios nos ha dado para que podamos confiar en Él. Vivimos unos tiempos de incertidumbre y miedo, pero nuestro Dios nos exhorta a vivir por fe. Porque hay un problema mayor que enfermar por COVID-19 o morir por la pandemia o por cualquier otra enfermedad. Es morir sin la seguridad de salvación que Dios nos ha regalado por medio de Jesucristo. De ahí el título de la reflexión de hoy. Es por fe. El imperio inca, en el Perú, como sabéis todos, desarrolló un sistema de comunicaciones muy avanzado para su época. Los mensajeros, llamados chasquis, podían llevar los mensajes del Inca a los rincones más remotos del imperio. Atravesaban grandes distancias en un sistema de carreteras muy extenso. Quizás el elemento más interesante de su sistema de transporte y comunicación fueron los puentes voladizos que cruzaron los valles empinados de la Sierra Andina. Los puentes de los incas se construían de soga amarradas y suspendidas a gran altura entre los precipicios. Hoy sobrevive uno de esos puentes en un lugar llamado Quehuachaca. Cada año los pobladores lo renuevan con materiales nuevos. Al llegar a uno de esos puentes, el viajero tenía que decidir. Los residentes de la zona, acostumbrados a estos puentes, pasaban deprisa, pasaban corriendo. Los extranjeros, al ver algo tan extraño e insólito, cruzaban lenta y desconfiadamente. Algunos, por miedo a que el invento fuera capaz de no sostener su peso, simplemente no cruzaban los puentes de soga. Como esos puentes, es la gracia de Dios. Los reformadores regresaron a la Biblia para reconstruir o redescubrir, mejor dicho, que la gracia de Dios es la única base de salvación. Es decir, no podemos ganarnos la aprobación de Dios. No podemos trabajar lo suficiente para merecer su perdón. Es un regalo de pura gracia. Y surge entonces una pregunta. ¿Cómo recibimos su gracia? ¿Cómo tenemos acceso a ese regalo? Si queremos conocer su gracia, si queremos cruzar el puente para llegar a Dios, el requisito es la fe. Los que llegaban a aquellos puentes tenían que decidir si confiaban que los podrían sostener o no. Si confiaban, llegaban al otro lado. Si no, se quedaban atrás. De la misma forma, lo único que nos pide Dios para estar bien con Él es la fe. Lo que Dios quiere de nosotros es que confiemos plenamente en Él. Eso es todo, así de sencillo. Le preguntaron a Jesús, ¿qué había que hacer para realizar las obras que Dios demanda? Y esta fue la respuesta de Jesús. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:29. Algunas personas piensan que es necesario tener fe, pero que no es suficiente. Ellos dicen que además de la fe, tenemos también que portarnos bien. También tenemos que no fallar nunca, no equivocarnos jamás. Y esto nos puede llevar a vivir con una preocupación constante de que quizás no hagamos lo suficiente y a la larga la neguemos de alguna manera la fe y no alcancemos la salvación. Esta opción se podría llamar como la fe plus. La fe es buena, pero no suficiente, por lo que tenemos que agregar algo de nosotros mismos. Pero Dios nos dice en su palabra que todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como viento. ¿Has tratado de limpiar con un trapo sucio una superficie? Se embarruna más. Es lo que quiere decir
cuando nosotros tratamos de alcanzar la salvación por nuestros propios medios. Por más que hagamos por nuestros esfuerzos, jamás lo vamos a conseguir. Otros no entienden lo que es la fe bíblica. Piensan que simplemente significa saber que Dios existe. Pero el diablo sabe eso. La fe bíblica es algo mucho más grande y mucho mejor. Es una confianza personal plena que cree que lo que Dios ha dicho es verdad y que Él es quien dice ser. Tener fe en el sentido bíblico es tener esa clase de confianza plena y completa en Dios. Pero ¿será verdad que esto es todo lo que Dios nos exige? ¿Será que la fe es suficiente para salvar a un pecador, para vivir en un mundo y para alcanzar la gloria de Dios? Desde el principio, la Biblia nos enseña que es así. Abraham es una figura gigante que predomina en el Antiguo Testamento. Una noche despejada, antes de ser famoso, Dios le sacó de su carpa y le mostró todas las estrellas del cielo. ¿Alguna vez te has encontrado en el desierto o en otro lugar despoblado en una noche muy clara? Allí en el pueblo, muchas noches Ana y yo salimos al patio y vemos el cielo estrellado. Empiezas a ver estrellas que ni siquiera sabías que existían. Una de esas noches, Dios le dijo a Abraham: ¿ves todas estas estrellas? Así será tu descendencia. Serán tan incontables como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Génesis 22:17. Dios escogió a Abraham para algo muy especial. Sería el padre de la nación que recibiría la ley de Dios. Sería padre de la nación que tendría en su medio el templo de Dios, y sería la nación que recibiría su palabra. Por medio de este pueblo, en el cumplimiento del tiempo, vendría al mundo el Salvador que traería vida a todas las naciones. Pero ¿cuál fue el secreto de Abraham? ¿Por qué lo escogió Dios para algo tan especial? Quizás Abraham fue un hombre perfecto, que nunca cometió ningún error. Cuando leemos su historia en las páginas de la Biblia, descubrimos que no fue así. Él cometió pecado y mintió en más de una ocasión. Abraham no fue perfecto. Posiblemente Abraham representaba para Dios a alguien de mucha influencia en el mundo, una figura que todos conocían por su poder y posición. Quizás Abraham fuera un rey que le sería muy útil a Dios, porque todos lo respetaban. Pero no, Abraham no fue ningún gran rey. Deuteronomio 26:5 describe a su familia como arameos errantes. Dice así: entonces tú declararás ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación fuerte y numerosa. Llegó a tener riquezas, pero no fue nadie muy importante en la sociedad de aquel entonces cuando Dios le llamó para darle esa promesa. ¿Cuál fue el secreto de Abraham? Génesis, que es donde cuenta su historia, nos da la respuesta. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Génesis 15:6. Lo que Dios encontró en Abraham fue la fe. Cuando Dios le habló, Abraham lo creyó. Dios le hizo una promesa y Abraham no pidió pruebas. Con Abraham se establece el principio de la justicia por medio de la fe. Ahora quizás pensemos, esto está muy bien para Abraham, pero seguramente Dios espera algo más de nosotros, de cada uno de nosotros. Tenemos que obedecer sus leyes y esforzarnos por hacer el bien. Unos 400 años aproximadamente después, más de 400 años, de la vida de Abraham, Dios se reunió con los descendientes suyos, el pueblo hebreo, en el monte Sinaí. Allí les dio las leyes que quería que ellos obedecieran. Ya ves, podría decir alguien, la fe no es suficiente. También tenemos que esforzarnos por hacer lo que Dios dice. El apóstol Pablo
responde a este argumento en el 3er capítulo de Gálatas. Podemos leer los versículos del 11 al 14. Ahora bien, dice allí, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió, para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibamos el Espíritu según la promesa. La ley y la fe no se pueden juntar. Tratar de agregar la ley a la fe es como agregarle agua al fuego. ¿Sabéis lo que pasa cuando se echa agua al fuego? Que el fuego se apaga. La ley solo sirve para condenarnos. Nos pone bajo maldición. La única manera de quedar bien ante Dios por medio de la ley es obedecerla completa y perfectamente. Como dice el versículo 12, solo podemos vivir por medio de la ley si la practicamos perfectamente. Pero cualquier fallo nos pone bajo maldición. Los versículos del 15 al 18 nos dan otro argumento de por qué la ley no es compatible con la fe para vivir nuestra vida cristiana, para sentirnos salvos por Dios. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aun en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo. La ley, que vino 430 años después, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa, pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Digamos que firmamos un contrato para comprar una casa. Quedamos de acuerdo con el vendedor en el precio y con las condiciones de la venta. Después de firmar el contrato, no podemos decidir que queremos incluir otras condiciones adicionales. El contrato ya está firmado. De la misma manera, la promesa que Dios hizo a Abraham no se anuló cuando Dios dio la ley 430 años después. La promesa de salvación que se cumplió por medio de un descendiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, siempre se basó en la fe. En este caso, personalmente, en la fe de Abraham. La ley no lo anula ni lo cancela. Pero entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? ¿Por qué la dio Dios? Los versículos 23 al 25 nos dan la respuesta. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. En el mundo antiguo, en la época en la que se escribió la Biblia, las familias de dinero tenían un criado cuya responsabilidad era llevar a los niños a sus clases. Era su tutor y su guía. Se aseguraba de que llegaran al lugar donde su maestro les enseñaría. Pablo dice que la ley sirvió para esa función. El propósito de la ley era llevarnos a Cristo, para que pongamos toda nuestra confianza en Él y recibamos la salvación. Por medio de la ley nos damos cuenta de nuestra necesidad. Nadie puede decir que no necesita la salvación, porque todos hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Si no todos, sí, uno o más de ellos.
La ley es como la radiografía que nos muestra nuestro estado de perdición. La ley también nos muestra qué vino Cristo a hacer. Los sacrificios de animales, por ejemplo, servían como ejemplo del sacrificio que Cristo vendría a hacer por nosotros. Así como su sangre, la sangre de los animales, cubrían el pecado de manera temporal. La sangre de Cristo cubre nuestro pecado de manera permanente. Muchas personas se resisten a creer que lo único que Dios desea de nosotros es la fe, porque piensan que entonces no nos sentiremos, o nos sentiremos, mejor dicho, libres para pecar. Por eso tratan de imponer alguna clase de ley. Ven a Cristo, nos dicen. Y luego, después de que vienes a Cristo, te dan la lista de todos los requisitos que debes cumplir para no perder la salvación. Empiezan por la fe, pero luego vuelven a meter la ley. Esta mezcla no funciona. La salvación es solo por fe. Pero cuando llegas a conocer a Cristo, a confiar de todo corazón en Él, entonces nuestros deseos comienzan a cambiar también. Ya no queremos hacer las cosas de antes. El amor de Cristo nos lleva a desear otra clase de vida. Queremos vivir en obediencia, en verdad y en amor. No porque la ley nos lo exija, sino porque amamos a Dios. Cuando obedecemos a Dios, es el resultado y la prueba de nuestra fe, pero no es la razón por la que Él nos perdona. La enseñanza principal de todo esto es que Dios simplemente quiere que confiemos en Él. ¿Cómo podemos recibir el perdón y la seguridad de la vida eterna? Confiando en Dios y recibiéndole por fe. ¿Cómo podemos atravesar ese valle oscuro que a veces cruzamos en las pruebas diarias que sufrimos? Confiando en Dios y caminando por fe. El puente de la gracia está desplegado delante de nosotros. Solo tenemos que cruzarlo por fe. Pongamos toda nuestra confianza en Dios. Creámosle cuando nos dice que Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Confiemos en su palabra que nos dice que ahora somos sus hijos, hijos de Dios. Caminemos de su mano por todos los problemas que esta vida nos va sembrando en nuestra vida. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Que tengamos fe. Que todo lo que pensemos y hagamos, lo hagamos por fe. Es todo por fe. Amén.